¿Qué es lo que te ha dicho un terapeuta que nunca olvidarás? Mi mamá había muerto y estaba relatando una de las muchas formas en las que degradaba mis logros, castigaba errores del pasado y, en general, absorbía la alegría de mi vida. Mi terapeuta dijo, menos mal que ahora está muerta. Ya no puede quitarte tu felicidad. Estaba en shock. ¿Era algo bueno que estuviera muerta? Poco a poco, me di cuenta de que era algo positivo y que no tenía que extrañar a alguien que se había esforzado por hacerme infeliz. Quizás la relación terminó antes de que realmente terminara. Quizás estabas tan ocupada esperando que regresara la antigua versión de él, que no te diste cuenta de que la antigua versión de ti tampoco existía ya. Cuando mi terapeuta dijo esto, me desmoroné y lloré porque tenía toda la razón. Escuchar eso fue difícil, pero realmente lo necesitaba. Fue tan catártico y poderoso. Gracias, Rob. Cuando leí por primera vez tu expediente, pensé con certeza que vería una larga historia de relaciones disfuncionales, crímenes violentos y tiempo en prisión. En cambio, has logrado convertirte en una persona relativamente normal. Detecto 5 traumas diferentes de tu infancia, cualquiera de los cuales habría sido suficiente para descarrilar la vida de la mayoría de las personas. El hecho de que seas relativamente normal es en realidad un testimonio de que eres una buena persona. Me hizo llorar. Es difícil decirles a las personas, claro, estoy dañado, pero al menos merezco algún reconocimiento por no estar tan dañado como podría estar, y que lo entiendan. Fue agradable ser visto y comprendido por alguien. Me pidió que dijera algo positivo sobre mí misma. Después de una pausa muy larga, dije que era compasiva. Me pidió que elaborara. Le expliqué que soy la amiga que cuida, que cocino para personas enfermas, que trabajo con niños con discapacidad, que soy vegana únicamente por razones éticas, y di algunos ejemplos más. Él escuchó, asintiendo pensativamente. Luego dijo, ¿pero eres compasiva contigo misma? La idea de que pudiera merecer la misma compasión que le muestro a los demás realmente me sorprendió. Ella preguntó si había algo que quisiera hacer en mi vida y que ya no pensaba que pudiera hacer. Le dije que quería ir a la facultad de Derecho, pero que eso ya no estaba en mis planes. Ella dijo, ¿sabes que aún puedes ir a la facultad de Derecho, verdad? Nadie tiene que darte permiso. Me graduaré con mi título de abogado en mayo del próximo año. Dudo que ella entienda el verdadero impacto de su simple declaración ese día. Cuando me siento abrumada, me aparece un nudo en la garganta que parece que me imposibilita físicamente para hablar. Empecé a sentir esa sensación, y mi terapeuta dijo, ¿qué es esto? ¿Qué sientes aquí? Y apuntó a la parte inferior de su garganta, donde yo tengo esa sensación física. Y fue asombroso que alguien pudiera verlo y entender lo que sentía sin que yo tuviera que decir nada. Siempre ha sido tan difícil explicarlo a lo largo de mi vida. Le dije, soy un buen novio, soy un buen empleado, soy un buen amigo y soy un buen hijo. Si puedo ser excelente en esas cosas, siento que sería mucho más feliz. Él respondió, un buen novio es lo que eres para tu pareja, un buen empleado es lo que eres para tu jefe, un buen amigo es lo que eres para tus amigos y un buen hijo es lo que eres para tus padres. ¿Qué eres para ti mismo? Cambié completamente mi perspectiva sobre la vida. Estuve tan enfocado en complacer a todos a mi alrededor que me perdí en el proceso. Mi terapeuta más reciente. Eres el paciente más inteligente que tengo, y no estoy seguro de que eso sea algo bueno. Sin embargo, mi primera terapeuta, ella fue la mejor. Durante mi primera cita, más o menos hice un resumen de mi infancia, y en un momento ella me detuvo y dijo, espera. ¿Me estás diciendo todo esto y nadie te dijo que fueras a terapia antes? Tenía 26 años y había tenido una infancia realmente dura emocionalmente desde los 6 años. Mis padres tuvieron un divorcio muy complicado que me afectó durante un tiempo, y mi papá no creía en la terapia. Como diría más tarde, pensé que si no hablabas de ello, entonces no lo pensarías. He estado lidiando con la culpa después de que le dije a una prima que debía abortar a su bebé porque había usado heroína durante las primeras semanas de su embarazo. Sin que yo lo supiera, también estaba embarazada. No me di cuenta que estaba embarazada hasta que estuve en medio de un aborto espontáneo increíblemente doloroso. En mi lógica retorcida y deprimida, pensé que perdí a mi bebé porque le dije a ella que abortara el suyo.
Era la manera de Dios de castigándome por ser cruel. Estaba convencida de que de alguna manera causé mi propio aborto espontáneo debido a algo malo que le dije a una chica embarazada. Querida, ¿alguna vez has considerado que estos dos eventos fueron solo una horrible y trágica coincidencia? La forma en que mi mente se abrió de par en par ante esa revelación. La hija de mi prima tiene 11 años ahora, pronto cumplirá 12. Aún duelo la fecha de parto de mi bebé y la fecha del aborto espontáneo, pero ya no duele como solía hacerlo. Ya no me culpo por mi aborto espontáneo. Llegué tarde, así que esto probablemente se perderá. Mi terapeuta me contó una historia una vez sobre cuando crecía en Sudáfrica. Dijo que ella y su amiga caminaban a casa desde la escuela todos los días. Era una caminata bastante larga, pero si atravesaban este campo vacío, acortaban considerablemente el camino. Muchas personas solían utilizar este campo como un atajo. Un día estaban caminando a casa y había una cerca alrededor del campo. Estaban furiosas, dijo. Ahora su caminata era 15 minutos más larga. Pero dijo que en los meses siguientes ocurrió algo. El campo se volvió verde y exuberante con flores silvestres. Y luego vinieron aves, insectos y todo tipo de pequeños animales que pudieron observar en su camino a casa. Dijo que era hermoso. Nosotros somos el campo. Cuando dejamos que las personas caminen sobre nosotros, nos despojamos de energía y vida. Y cuando levantamos límites, eso molesta inicialmente a las personas. Pero eventualmente nos veremos florecer. Y aquellos que realmente se preocupan por nosotros respetarán nuestros límites y reconocerán la belleza que traen. Me animó a poner cercas y déjame decirte, cambió mi vida. Hay tantas prácticas sexuales como personas. No existe una normalidad en el sexo. Lo que es normal para los gays no es normal para los heterosexuales. Lo que es normal para una pareja heterosexual puede no ser normal para otra pareja heterosexual. La pregunta no es saber si eres normal, sino saber si eres feliz en tu estado actual. Porque no hay razón para pasar por el sufrimiento de cambiarte si eres feliz tal como eres. Contexto: me llamaron anormal por mi mejor amiga por no querer una relación íntima con mi novio. Resulta que soy asexual. Esta fue mi única sesión con ese terapeuta. Decidí que era feliz conmigo misma. Así que estaba en terapia conductual después de haber dejado la universidad y estaba enumerando todo el trauma acumulado en mi vida que me impide motivarme para hacer algo. Mi terapeuta me miró durante unos segundos en silencio y dijo: «Eso suena como una gran excusa para ser perezoso y fumar hierba todo el día». Resultó que realmente necesitaba escuchar esa dura verdad de alguien que, de otro modo, era una persona muy amable y empática. Me hizo darme cuenta de que no podía honrar la pérdida de un ser querido siendo un vago letárgico y me dio la fuerza para salir de mi adicción psicológica a la hierba. Eres el paciente identificado. Tu familia está completamente disfuncional, pero a ellos les resulta más fácil concentrarse en que tú seas la loca. No estoy devolviendo ninguna de las llamadas de tus padres, no voy a aceptar el caso porque es inútil. Necesitas alejarte de ellos y estarás bien. La mayoría de los terapeutas desde entonces han dudado y han dicho que, aunque están de acuerdo con la evaluación, sería terriblemente poco ético dejar a mi trasero bipolar de 18 años enfrentar eso solo. Aún me resulta de algún modo reconfortante que al conocer a mi familia por primera vez, esa fue su opinión. Y no, nunca respondió a las numerosas llamadas de mi mamá para hacer citas futuras. Me pregunto si alguna vez hubiéramos hecho terapia familiar, si las cosas habrían resultado de manera diferente. Se les pasará. Estábamos discutiendo sobre establecer límites y lo difícil que era para mí decir que no. Les diría que estarían molestos si decía que no, le conté. ¿Y qué?, dijo ella, estarán molestos. Cuando me quedé mirándola, sin comprender, continuó con esa perla de sabiduría: se les pasará. Pensé en todas las veces que había estado molesta con personas y que había tenido que superarlo, y me di cuenta de que tenía razón. Incluso la persona cuya ira más temía se le pasaría, con el tiempo. La primera vez que dije que no fue difícil. Me preocupé por ello y por la reacción de la otra persona durante un tiempo. Sin embargo, se volvió más fácil, y ahora no tengo ningún problema en absoluto. La necesidad de comer en exceso dura 7 minutos, luché con el trastorno por atracón durante 20 años y finalmente busqué ayuda el pasado enero.
La necesidad de comer en exceso me asaltaba alrededor de la misma hora cada noche, aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Compré un pequeño libro de Sudoku en la tienda de $1 y jugaba durante 10 minutos cada vez que sentía la necesidad de comer en exceso. Obviamente, tomó mucho más que esa afirmación para que comenzara mi recuperación, y esos 7 minutos fueron absolutamente agotadores durante los primeros meses, pero puedo decir con orgullo que he estado libre de atracones desde el 1 de febrero de 2023. El hecho de que ella sea amable contigo, que se preocupe por tu familia, y que ahí es donde termina, es lo mínimo necesario. Absolutamente encontrarás eso de nuevo, y mereces desear más. He estado luchando con la depresión y me recomendaron a un psiquiatra, quien realmente no ayudó. Lo único que descubrió fue un leve miedo a volar. Después de aproximadamente 6 meses, dejé de ir. Unos meses después, aún me sentía bastante mal, fui a una consejera. Lo entendió en 10 minutos. Ella dijo: acusas a tu madre por la separación de tus padres. Casi me caigo cuando me di cuenta de que tenía razón. Que alguien esté enojado contigo no es un problema automático que debas resolver, es solo un sentimiento que están teniendo. Debe impulsarte a reflexionar si hiciste algo para ofenderlos, pero también, a veces no lo hiciste y alguien simplemente está enojado de manera irracional, y esa es una realidad sobre el mundo con la que debes conectarte para sentirte mejor. Eso dio inicio a una larga y lenta comprensión de que era una persona muy codependiente que no podía sentir mis propias emociones porque estaba demasiado enfocada en las emociones de los demás. 10 años después, estoy mucho mejor con eso. Me vienen a la mente dos. Una fue: ¿cuál es el nombre de tu mejor amiga? Bien, imagina que escuchaste a alguien hablando de ella de la misma manera en que tú hablas de ti mismo. ¿Qué harías? Mi reacción inmediata fue la violencia. LOL. Eso, y me doy cuenta de que cada vez que menciono a tu madre, tu primera reacción es defenderla. ¿Quién de ustedes es el padre y quién el hijo? ¿Puedes recordar alguna vez que ella te haya defendido así? A veces, los buenos terapeutas realmente me enojan. Una terapeuta que tuve una vez me hizo levantarme y trazó un círculo a mi alrededor. Luego se acercó a mí y se puso muy cerca, demasiado cerca. Cuando me eché hacia atrás, me preguntó por qué no dije nada sobre su cercanía. No tuve respuesta. Entonces me dijo que tengo derecho a expresar algo y a establecer un límite con alguien si me siento incómoda. Nunca se me había ocurrido que debía decir algo. Realmente me sorprendió. Solía tener ataques de pánico severos, ahora en su mayoría controlados con medicación, pero un día mi terapeuta me dijo: simplemente déjalo pasar. Acepta que es parte de quien eres ahora mismo. No luches contra ellos. Simplemente, déjalo pasar. Puede que no suene como un consejo profundo, pero hice justo lo que ella dijo y los ataques de pánico se volvieron más fáciles de sobrellevar y parecieron durar menos tiempo. Me ayudó a atravesar días difíciles hasta que ajustamos la medicación. Estaba en una sesión de terapia grupal y alguien no dejaba de hablar mientras otra persona compartía su historia. El terapeuta dijo: si alguien, todos los demás, aquí piensa que la historia de esta persona no tiene nada que ver contigo, ¿estás completamente loco? Eso se solidificó en mi mente. Puedes tomar cualquier cosa y encontrar una manera de relacionarte con ella de alguna forma, así que más te vale escuchar. He compartido esto antes y, aunque esta interacción fue con un psiquiatra, no con un terapeuta, es algo que me dejó un mal sabor de boca y que nunca olvidé, a pesar de que ocurrió hace más de 10 años. He estado lidiando con problemas de salud mental en la secundaria, oficialmente diagnosticada como adolescente, pero sospecho que estaba deprimida mucho antes de eso. También tenía un historial de ansiedad que resultó en una alimentación extremadamente restrictiva por un periodo, seguido de depresión que enfrenté a través de cortes superficiales y años de hábitos alimentarios de atracones, purgas, alterados. Estaba en mis 20 años y tenía algún tropiezo ocasional, pero había dejado en gran medida los comportamientos de atracones y purgas. Mi equipo de terapia sabía esto. En una de mis citas psiquiátricas para ajustar mis medicamentos, él sugirió agregar topiramato, ya que podría ayudar fuera de su etiqueta para problemas de ánimo, así como también para las migrañas que a menudo sufría. Mientras pensaba en qué medicamento empezar a darme antes de decidir por el topiramato, dijo:
Sabes, a veces estos medicamentos pueden tener como efecto secundario el aumento de peso, y no creo que necesites eso en este momento. Solo dije, oh, está bien, pero él continuó con el comentario preguntándome, para tu estatura, ¿cuánto crees que deberías pesar? Adiviné un número y él se rió con desdén y dijo, no, mucho menos que eso. Para alguien de tu estatura, deberías pesar alrededor de 52 kilogramos. Bloqueé el resto de la conversación porque estaba realmente ofendida y herida. No lo vi por mucho más tiempo. Pero, sí, no digas eso a un paciente, doctor, lo que sea. Oh, vaya, realmente tengo mucho que decir. Estaba en la secundaria y no estaba diagnosticada con autismo. Este terapeuta masculino básicamente me hizo sentir que mis problemas para hacer amigos eran mi culpa porque no quería mejorar, ya que no seguía lo que él decía sobre cómo socializar. Solía hacerme sentir que estaba mal por ser callada y no ser lo suficientemente extrovertida, como todo el mundo. Básicamente, era mi culpa. Así que supongo que el diagnóstico que tenía en ese entonces era que estaba deprimida porque no tenía amigos y que no quería mejorar y era tímida. Pero más tarde me diagnosticaron con ansiedad social y también tengo TDAH, depresión y trastorno de estrés postraumático. También fui víctima de acoso durante ese tiempo. Estoy sorprendido de que tengas deseos de vivir, después de que terminé de dar una breve historia de mi infancia. Ellos estaban genuinamente impresionados. He tenido muchos terapeutas y cosas así que me han llamado guerrera o sobreviviente o lo que sea, pero nunca había tenido a alguien tan directo, jaja. Fue increíblemente validante, pero cuando le conté a mi novio, él solo dijo, ¿qué demonios? Todavía bromeamos sobre eso. Solo porque alguien está esforzándose, eso no significa que esté bien. Para contextualizar, estábamos discutiendo sobre un familiar que simplemente no sabe comunicarse. A menudo me ignora, no hace intentos por conocerme como soy ahora, y en general, no es un gran miembro de la familia. Él está esforzándose, pero no es suficiente. No tengo que actuar como si lo fuera. Hace 25 años, a los 16 años, tuve muchas peleas con mi madre, que no podía dejarme ir. Mi madre me envió a un terapeuta que le había ayudado en el pasado, y él notó 2 enormes cicatrices en mi brazo. Sí, me operaron, tengo algún tipo de tumor, terapeuta. Ah, sí, lo veo en tu aura, está negro por esa parte. Ahora voy a quitarte la mala energía y sanarte. Los médicos regulares no pueden hacer esto. Procedió a colocar mi brazo en su regazo y mover su mano en el aire sobre mis cicatrices, haciendo algunos movimientos de agarre y luego movimientos de lanzamiento. A los 16 años, no tuve el valor de simplemente darle un puñetazo en la cara, pero mi madre, que estaba en asistencia social, lo que él sabía, le pagó alrededor del 10% de nuestros ingresos mensuales por 1 hora de esta tontería. La pura crueldad parasitaria que algunas personas muestran puede ser asombrosa, especialmente cuando la disfrazan de cuidado. Sinceramente espero que haya contraído cáncer y recibido el mismo tratamiento que me dio a mí y probablemente a muchos otros. Las expectativas no expresadas de los demás son solo resentimientos futuros. Edición, porque esto está recibiendo muchos votos y muchas preguntas. También me alegra que empacar mi cerebro con citas como esta para ayudarme a mí y a mis amigos ahora se esté transmitiendo a tantas otras personas que necesitan escucharlo. Esta cita no sugiere que dejes de tener expectativas sobre los demás. Solo significa que si tienes expectativas sobre otros, es tu responsabilidad hacer que la otra persona sea consciente de ellas. Por ejemplo, si esperas que tu esposo lave los platos después de que tú hayas cocinado la cena, pero nunca expresas esas expectativas, eventualmente le resentirás por no hacerlo. Las personas necesitan aprender cómo nos gustaría que fueran nuestros amigos. Luego, depende de ellos si quieren hacer esas cosas o no. ¿Por qué no le dijiste que se lo metiera por donde no brilla el sol? Hacía más de 10 años que veía a este psiquiatra y había desarrollado una buena relación con él. Estaba describiendo un evento en el que mi esposo prestaba más atención a su dama, la esposa de otro hombre, dejándome caminar bajo la lluvia mientras él iba adelante llevando nuestro paraguas. Eso enojó al psiquiatra y simplemente lo soltó. Estuvo completamente bien. Solo me decía que mi médico se preocupaba mucho por lo que me pasaba.
Cuando hablaba sobre lo pesadas que estaban todas mis preocupaciones, ella me preguntó si estaba forzando esos pensamientos. Yo dije, sí, siento que necesito sentir este miedo. Ella me dijo que dejara de dar la bienvenida a esos pensamientos. Y me di cuenta de cuánto era una elección. Ahora pienso en estos miedos a menudo, pero ya no les doy la bienvenida para que tomen control de mi mente. Cuando empiezo a caer en un espiral negativo, lo reconozco y me digo a mí mismo que no quiero pensar así en este momento. Luego, trato de distraerme. Salté de un auto en movimiento porque estaba tan devastado y me sentía suicida. Terminé bajo supervisión, en una sala psiquiátrica. Una de las mujeres seguía ensuciándose, y la otra que estaba conmigo se puso lápiz labial en las cejas. Tan pronto como entré con la terapeuta, ella me gritó a todo pulmón y me dejó completamente en shock. Nunca olvidaré. Ella gritó: "Mira a tu alrededor y observa dónde estás ahora mismo". Luego sacó una hoja de papel y dibujó un autobús, con yo volando en la parte de atrás, y me dijo que a menos que corra hasta el asiento del conductor y tome el volante, me voy a estrellar. Es la cosa más rara que he vivido. Estaba en el proceso de alejarme lentamente de una parroquia que funcionaba como una secta. Mi terapeuta pertenecía a la misma religión, aunque a una parroquia diferente. Publiqué una foto mía en un vestido ajustado, que por lo demás cubría mis codos y llegaba apenas por encima de las rodillas, porque estaba bastante emocionada por la diferencia que hicieron 6 meses de asistencia al gimnasio para una persona que usa silla de ruedas, y ella lo mencionó en la sesión como prueba de que no estaba valorando mi fe después de haber sacrificado tanto para llegar al punto de ser bautizada. Permanecí en la religión incluso más tiempo a causa de ese comentario. Voy a arruinarlo, pero básicamente dijo que cuando te disculpas todo el tiempo, haces que las personas a las que te disculpas se sientan culpables o sientan la necesidad de consolarte, y es mucho mejor agradecerles por haberte ayudado si cometiste un error. Por ejemplo, si llegas tarde, en lugar de decir, perdón por llegar tarde, decir algo como, muchas gracias por esperar, es una forma mucho mejor de reconocer tu error y no afectar el ambiente. Me ha ayudado mucho y he notado que a la gente le gusta más. También me ha ayudado a no disculparme de más por cosas triviales, porque si no agradecería a alguien por hacer lo que está haciendo debido a la razón por la que me estoy disculpando, ¿por qué debería disculparme? Tu autoconfianza fluctuaría de un día a otro, tal vez incluso de un minuto a otro. Eso es transitorio, pero lo que no fluctúa es tu conocimiento, tu entrenamiento, tu inteligencia e intelecto. Esas cosas se mantienen consistentes y mejoran con el tiempo. No le dé demasiado valor a tu autoconfianza como medida de cuán competente eres. Confía en las otras cosas que son consistentes y concretas.